Lo que compete a la ayudantía de hoy, vamos a ver una ecuación exacta muy particular, que, que tiene una condición inicial y que según el teorema de Cauchy debería tener una sola solución. Que si recordamos, ¿estoy grabando cierto? Sí. Si recordamos, el teorema de Cauchy nos dice que una ecuación diferencial va a tener una solución única para el problema de condición inicial, lo que significa que si yo tengo una ecuación diferencial, digamos, vamos a escribirla como su forma de operadores diferenciales, un PD de x igual un f de t, tal que x en 0 igual x0, esto tiene una sola solución. Esto tiene una solución única. Y últimamente vimos lo que eran las ecuaciones exactas, ¿cierto? Ecuaciones exactas. Y en las ecuaciones exactas, ecuaciones exactas, lo que sucede es que nosotros vamos a tener un f de t, x de t, que nos va a dejar nuestro x de t de manera implícita. ¿Qué significa que esté de manera implícita? En que no vamos a tener x de t directamente, sino que vamos a tener como por ejemplo un tx más x cuadrado por t cubo y no sé, seno de x. En el fondo cualquier composición de funciones que tengan relacionados t y x. Y esto es complejo porque como si a nosotros nos dan un problema de valor inicial, por ejemplo, y queremos encontrar su solución, la solución implícita no nos basta porque una solución implícita, por ejemplo, ya, imaginemos que tenemos x cuadrado, tenemos x cuadrado, cuando nosotros le saquemos raíz o intentemos despejar x, nos va a quedar x igual a un más menos y la raíz del discriminante, ¿cierto? Pero este más menos no nos va a servir para cachar cuál es la solución que nos sirve, ¿cierto? Porque tiene que ser, como dice el teorema, una sola solución. Y precisamente eso es lo que vamos a ver hoy en la ecuación exacta que vamos a resolver. Vamos a ver cómo discriminar para, para hacer una selección correcta de la solución. Dada, no sé, imaginen que tenemos una ecuación cúbica, una ecuación, un x a la cuarta, en el que nos van a dar 4 soluciones, algunas complejas, y nos vamos a poder discriminar sobre, no podemos escribir x1, x2, x3 y x4 como soluciones, porque eso, como ya les dije, no cumple con el teorema de Cauchy. Así que veamos la ecuación que nos complete, y es precisamente esta ecuación. Una ecuación un poco conocida, ¿no? Esta deberían cacharla de su tarea. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero, para tener como todo el puntaje, necesitamos hacer todas las formalidades. El primer paso siempre son las formalidades. ¿Y a qué me refiero por formalidades? Corroborar que sea una ecuación exacta y ante eso proponer las hipótesis suficientes para poder llegar y comenzar a desarrollar. Entonces, identificamos. Sea f de x, f de t, x, t. Ya esto hay muchas formas de hacerlo, esta no es la forma eh, como la única forma, así que si lo hicieran de otra forma, mientras esté bien explicado, da lo mismo. O sea, f de x de t tal que las derivadas parciales de f a dt va a ser igual esto tiene que ser igual a m, como la tenemos definida, a un m
de t, x y de f a de x se igual a n de t, x. Y aquí definimos cuál va a ser nuestro m y cuál va a ser nuestro n, con m de t, x igual. Y aquí es donde tenemos que identificar en nuestra ecuación. Hacemos un pequeño paréntesis aquí y vemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación es 2tx menos 9t cuadrado más 2x más t cuadrado más 1, x', y igual a 0, ¿cierto? Y esto tienen varias formas de hacer como la discriminación para ver cuál es m y cuál es n, pero lo que más se recomienda es separar este para trabajarlo, manipular mejor la ecuación, esto es escribirlo como un dx a dt, y la justificación la tienen en la demostración de la clase de ecuaciones exactas, que como nosotros proponemos un f de t, x de t, al nosotros hacer la derivada total de a de t de f, esto nos da claro, un m acá, ¿cierto? Por dt a dt, que es 1, más n, y aquí nos da el dx a dt. Esto es por regla de la cadena. Y esto es lo que nosotros transformamos a x'. Entonces, pero esto es como la parte teórica. Y a lo que a nosotros nos importa es que esto vamos a tratarlo como fracciones. Ojo ahí. Y multiplicamos por dt, y nos va a quedar que este de acá va a ser 2tx menos 9t cuadrado dt más 2x más t cuadrado más 1 de x igual a 0. Como queremos que estas derivadas parciales coincidan, entonces explicitamos. Estas son las condiciones que nosotros estamos imponiendo, así que podemos hacer los que se nos antoje. Entonces, m de t, x va a ser 2tx menos 9t cuadrado, y n de t, x va a ser lo que quede, acompañado del diferencial de x, que esto va a ser 2x más t cuadrado más 1. ¿Qué prosigue? Tenemos la primera parte de las formalidades, que es identificar cuáles son nuestros m y cuáles son nuestros n. Una vez tenemos esto, vamos a aprovechar de que tenemos colores, ¿cierto? M en naranjo y N en... Una vez tenemos M y N, corroboramos. Que es una ecuación exacta. ¿Cómo se corroboraba esto? Tenemos que sacar las derivadas parciales cruzadas. Calculamos dm. Si dm es la diferencial de t, entonces calculamos dm de x. Y esto tiene que ser igual, y lo vamos a poner con signo de interrogación, a dn a dt. Si estos son iguales, entonces nuestra ecuación es exacta. Corroboramos que es exacta. Primero, dm a dx. Tenemos aquí nuestro m. Y esto tenemos que derivarlo parcialmente con respecto a x. ¿Y cuánto es esto? Esto
Como sabemos derivar parcialmente, todo lo que tiene un t lo consideramos constante, así que eso se nos va a cero. Y el x se nos va porque el 2t lo consideramos constante, así que es 2t. Por otra parte, hacemos dA de t de n. Derivamos parcialmente con respecto de n y nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto se nos va a cero, esto se nos va a cero y la derivada de t cuadrado es 2t. Así que efectivamente cumple con la condición de que sea una ecuación exacta. Así que es una ecuación exacta. Y aquí hacemos la conclusión. Como las derivadas parciales cruzadas, como dm a dx es igual a dn a dt, entonces es una ecuación exacta. ¿Sí? Excelente. ¿Alguno no ha hecho la P2 o no sé, como para seguir un poquito más rápido? Ya. Terminamos que es una ecuación exacta y ahora vamos un poco de la teoría. Recordamos que nuestro f de t, x de t es algo que componemos, entre comillas, por nuestro m y por nuestro n. Así que lo que podemos hacer es integrar parcialmente para tener un candidato a f. Y eso significa parcialmente que la integral es indefinida y la constante es una función con respecto a nuestra variable de integración, ya sea f de x o f de t, dependiendo con lo que estemos integrando. Eso es integrar parcialmente. Entonces integraremos parcialmente para encontrar un candidato a f. Una vez tenemos nuestro candidato, reemplazamos en las derivadas parciales para cachar cuál es esa función que nos debería servir de constante, entre comillas, y completamos nuestro f. Así de simple. Eventualmente también tenemos que hacer uso de nuestra condición inicial. Así que también hay que estar como atento a eso. De hecho, hay que hacer magia con esa condición inicial. ¿Cuál vamos a integrar? Podemos integrar cualquiera de las dos funciones que componen nuestra función, que componen nuestra f. Por ejemplo, podríamos integrar la parte de n. Podríamos integrar esto, 2x más t cuadrado más 1 dx. O podemos hacer la otra integral, que es, por aquí lo tengo, la integral de 2 de x menos 9t cuadrado. Y da lo mismo cuando ustedes integren, mientras estén integrando con respecto a las variables correctas. Cualquiera de los dos los debería llevar al mismo resultado. Así que, no sé, ¿cuál hicieron ustedes?
o si no lo han hecho, no sé, ambas son relativamente sencillas, pero es un poco más sencillo. Así que vamos a resolver esto. Resolvemos esta. La integral de 2x más t cuadrado más 1 de x. Y es curioso, debería ser como integral parcial, pero no existe una definición de integral parcial. Es re curioso eso. Existe la noción de derivada parcial como símbolo, que es esa delta cursiva, pero no existe integral parcial. Podría ser como algo con muchas vueltas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Son cosas súper ñoñas, pero buenas a la larga. Sí, Opino lo mismo. debería existir porque, sí, ¿cómo se entiende? Ya. Y esto es igual a nuestro f de t, x de t. Candidato, así que lo vamos a poner como asterisco. Estamos integrando con respecto a x, así que todo esto se va a tratar como constante. Y nos va a quedar, bueno, la integral de 2x, sabemos que la integral de x es x cuadrado medio, se nos cancela con el 2, así que nos queda x cuadrado. Y como la integral es lineal, es simplemente echarle para adelante. La t sale como constante, nos queda t cuadrado x más x. De aquí viene la parte de añadirle la constante, que en este caso sería un g de t. Y esto es lo que hace lo que tenemos que encontrar. ¿Cómo encontramos ese g de t? Bueno, si nosotros sabemos que esto es nuestro f de t, x de t, también sabemos que también conocemos y tenemos bien definidas las derivadas parciales de f. Sabemos cuánto es df a de x y también sabemos cuánto es df a de t. Sabemos que df a de x, esto es lo que nosotros conocemos como n, y df a de t es lo que conocemos como m. Así que podemos derivar con respecto a cualquiera de ambas variables e igualarlas a nuestras primeras condiciones de m y de n. Voy a buscar un poco de agua y volvemos. A propósito, ¿cómo está el clima por allá? Entrado el invierno, como para conversar un poquito. ¿Cómo, Wally? ¿Cómo está el clima por allá? Que acá en el sur está brutal el frío. Muy No, helado. acá está el medio sol. Yo en mi casa no me el medio sol. No, yo soy de Osorno. Soy de Osorno, pero estoy en Santiago. Entonces, bueno, por la pandemia me vine para mi ciudad, a Mis Lares. Seguimos entonces. Tenemos nuestro candidato y veamos a qué igualarlo. Lo igualamos a m o lo igualamos a n, da lo mismo. ¿Contra cuál está más divertido? Tenemos harta x, así que vamos a derivar con respecto a t para que se nos anulen la mayor cantidad de términos posible. Sabemos que df de t entonces es igual a m de t, x. ¿Y cuánto es esto? Derivamos.
La derivada con respecto a t de x cuadrado es 0 más 2tx más 0. Y la derivada temporal de g es g'. Esta parte es como la conocida. Y lo igualamos con lo que conocemos de m. ¿Cuánto es m? M es 2tx menos t cuadrado. Menos 9t cuadrado. Exactamente. Entonces, en naranjito, vamos a hacer empleo de las facilidades pedagógicas que nos da esto. Es muy pedagógico trabajar con colores. Tenemos esto entonces. Y aquí nos queda súper simple, porque si se fijan, podemos llegar y videarnos este 2tx con este 2tx. Nos queda una pequeña ecuación diferencial entre medio. Nos va a quedar g' de t igual a menos 9t cuadrado. Y esto es de las ecuaciones diferenciales que aprendieron a resolver a principios de año. Esto es una variable separable. Van a ir a aplicar transformada de Laplace a esta ecuación diferencial. Sería matar una mosca con un tanque. Aunque pueden igual. Y de hecho, si la ecuación se les complica harto, podría ser una buena forma de resolver. ¿Qué nos dice esto entonces? Que g de t es igual a menos la integral, menos 9 la integral de t cuadrado. Entonces g de t es igual a menos 3 la integral de t cuadrado, es t cubo tercios. Se simplifica con el 9, ¿cierto? Nos queda menos 3 t cubo. Igual, ahí está, igual a g de t. Descubrimos nuestro g de t, así que, ¿qué toca ahora? Recomponer nuestra f. Recomponemos nuestro f de t, x de t. Teníamos nuestro candidato, que era f de t, x de t, igual a x cuadrado más t cuadrado x, ¿cierto? Más t cuadrado x, más x, más g de t, pero g de t es menos 3t cubo. Y por la condición inicial que le pedimos a f también, esto es igual a una constante. ¿De dónde viene esta constante? Es que nuestra ecuación original es, imaginemos que es una función derivada, es f de x, t derivada, igual a 0. Lo que significa que si nosotros integramos totalmente, este 0 nos tiene que dar una constante sí o sí. Así que f de t, x de t, tiene que ser una constante. Esa parte la entienden bien, ¿cierto? Es la parte teórica de ecuaciones exactas de cuando nosotros proponemos de que esta f existe. Entonces tenemos cuál es nuestra f de t, x de t. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, aquí ya tenemos más o menos nuestra solución implícita, entre comillas. Esto ya viene siendo una solución implícita. Pero no es suficiente. En el enunciado nos dice que tenemos que encontrar una solución explícita y tenemos nuestra condición x0, x en 0 igual menos 3.
Así que tenemos que encontrar exactamente la solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos condiciones iniciales para encontrar C. Buscamos C. ¿Cómo hacemos esto? Con condiciones iniciales. ¿Qué nos dice la condición inicial? La condición inicial nos dice que x en 0 es igual a menos 3. Así que reemplazamos. Reemplazamos da igual 0. Buscamos f de 0, x en 0. Sabemos que x en 0 es menos 3, así que esto nos queda, según nuestra f de acá arriba, ¿cierto? Nos queda menos 3 al cuadrado. Más. Lo estamos reemplazando por 0, así que va a ser 0 al cuadrado por menos 3 más menos 3 menos 3 por 0. Esto se me va, ¿cierto? Cualquier cosa por 0 es igual a 0. Y esto tiene que ser igual a mi constante, ¿cierto? Entonces me queda 9 menos 3 igual a la constante. Y finalizamos diciendo que la constante es igual a 6. Porque sabemos sumar y restar, ¿cierto? ¿Llegaron a esto? Sí, Maravilloso. Significa que van súper bien. Maravilloso. Vamos a tener puros 7 en la tarea entonces, ¿no? Me imagino. Tenemos espero que nuestra sí. constante. ¿Sí? De más, pues. Así que tenemos completada nuestra solución implícita más nuestra condición inicial. Y nuestra solución implícita final va a ser x cuadrado más t cuadrado x más x menos 3 t cubo menos 6 igual a 0. Pero esto no nos basta. ¿Por qué no nos basta? Porque necesitamos la solución explícita. ¿Cómo sacamos la solución explícita? Bueno, hay que despejar x. Ahora el paso final. No, ya no sé si es el tercero, pero es el paso final. Despejamos x. Si nos damos cuenta bien, x está siendo parte como de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Tenemos un x cuadrado. ¿Cómo despejamos x en una ecuación cuadrática? Bueno, con la ecuación de... Con la forma en como siempre encontramos soluciones de una ecuación cuadrática. Tenemos que aplicar la fórmula. X 1,2 igual menos b más menos raíz de el discriminante, ¿cierto? El discriminante es b cuadrado menos 4c sobre 2a. Así que vamos a reordenar un poco esta ecuación. Y así podemos identificar mejor cuáles son nuestros coeficientes para x. Porque recuerden que resolvemos para x. Así que nos queda x cuadrado más
Esto nosotros lo podemos factorizar por x, ¿cierto? Y nos va a quedar t cuadrado más 1 por x. Y esto nos hace de constante, así que nos va a quedar más menos 3t cubo menos 6 igual a 0. Aprovechamos de que en el discriminante tenemos un menos 4, y aquí esto es nuestro c, así que menos con menos se va a cancelar. Y por comodidad vamos a escribirlo como, vamos a sacar el menos. Y cuadrado más 1, x, menos 3t cubo más 6. De aquí ya estamos a casi nada de hacer la discriminación de con cuál raíz nos vamos a quedar. Identificamos entonces. A es igual a 1. B es igual a t cuadrado más 1. Y C es menos 3t cubo más 6. Aquí podían factorizarlo también, da lo mismo, eso sí que da lo mismo. Era totalmente bastante irrelevante, aunque igual hay como unas relaciones extrañas. T cuadrado más 1, t cubo más 2. Se ve como la sucesión, ¿no? O sería t cuarto más 3. Para pensar. Y resolvemos para x. X de t. Y aplicamos nuestra resolutor, no sé cómo se podrá decir, para las raíces de nuestra ecuación. X de t va a ser menos b, va a ser menos t cuadrado más 1, más menos raíz de b cuadrado, anotamos, t cuadrado más 1, más 1 cuadrado, menos 4, a es 1, c es esto, así que nos queda más 4, por 3t cubo más 6. Y todo esto por un medio lo vamos a poner, en vez de hacer la raya gigante, por un medio. Y esta es nuestra solución. Pero ahora, ¿con cuál signo nos quedamos? Pero vamos a checar un poco. Sí, falta, no es que falte, es que aquí lo anoté por un medio, para no hacer la raya tan gigante y que me quede tan descuadrada. Pero sí, está todo dividido por 2, está multiplicado por un medio. Multiplicado por un medio. Esta fórmula es la que usamos. Vamos a ponerla en morado. Y ya, ¿con cuál signo nos queda? Aquí podemos hacer varias cosas. Eh, Les voy a confesar que cuando yo estuve haciendo este ejercicio, al principio dije, oh, como chucha distingo cuál es la solución que me sirve, porque no me puedo quedar con las dos. Claramente no me puedo quedar con las dos, así que la resolví 2 veces. Y claro, la resolví como primero por... Exactamente, tienen que reemplazar la condición inicial. Sí, esa es precisamente la solución. ¿Con cuál signo nos quedamos? Tenemos que reemplazarla por la condición inicial. ¿Por qué podemos reemplazar la condición inicial y por qué es tan antiintuitivo hacerlo 2 veces? Porque ya reemplazamos
para encontrar nuestro C de, la C de cuando estábamos resolviendo f de t, ¿cierto? Entonces, claro, teníamos f de t igual a una constante y ahí usamos la condición inicial. Y nuestro chip, como de cerebro, nos dice, ah, yo ocupé esta condición, así que no la voy a volver a ocupar más, así que la descarto. Es como una forma que tenemos de ahorrar memoria. Pero este es uno de esos problemas medio penca que, bueno, no es penca, sí, al final igual es re divertido, pero que nos hacen volver a ocupar hipótesis una y otra vez. Como precisamente la condición inicial. Así que tenemos un x1 de t igual a la raíz positiva. Vamos a darlo como un medio por ese conjunto. Y ahora sí, corchete. Menos t cuadrado más 1 más la raíz de t cuadrado más 1 al cuadrado más 12 por t cubo más 2. Y al mismo tiempo vamos a tener un x2. Esto es igual a un medio. Esto es lo que se conoce técnicamente. Esto igual tiene un nombre. Recuerden que en los complejos uno tiene un complejo A más BI y el conjugado es A menos BI. Bueno, aquí también tiene un nombre, pero esto no se llama complejo conjugado, se llama el racional conjugado. Entonces tenemos t cuadrado más 1 al cuadrado, también más 12 t cubo más 2. Ahora aplicamos condición inicial. Nos dice la condición inicial, nuevamente x0 igual a menos 3. Pero antes de aplicar la condición inicial, me gustaría que vieran algo que es parecido a como matemática, que igual se ve poco, pero que vale la pena verlo. Eh, Vamos a graficar esto. No sé si alguno de ustedes lo graficó, pero vamos a graficar las dos soluciones, que es simplemente porque es terriblemente choro ver cuánto puede afectar un signo. Esto es la raíz de x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado más 1 cuadrado más, no sé, cuadrado más 2. Todo esto sobre 2. Ahí, en 2, era eso, ¿cierto? No, algo pasa aquí. Acá. 6 cuadrado más 2, no, algo pasa aquí. Ayer me daba algo distinto. Ah, gracias. Sí, ya. Sí, ahí sí, gracias. Muchas gracias, sí. Muchas, muchas gracias.
Y la otra es lo mismo, pero con el signo cambiado. Dos menos. Qué raro. Pero esto era lo que les quería mostrar. Eh, un signo cambia caleta los dos tipos de soluciones distintas que van a resolver nuestra ecuación. Y claro, si se fijan aquí, nuestra condición inicial nos dice que y en 0 es igual a -3. Y precisamente con el signo negativo, la que tiene el discriminante con menos, es la que nos satisface esa condición. Versus las raíces que tomamos siempre, que también es súper intuitivo tomar, tomo la raíz positiva porque sí, ¿cierto? Que es lo normal. En este caso no. Y ahí es cuando ustedes se dan cuenta de que el problema estaba hecho para ser súper contraintuitivo en ese sentido. Tenía la contraintuición de ocupar la condición inicial dos veces. Y al tomar la raíz, uno normalmente se dirige por la positiva y ahí pudieron haber argumentado y chamullado infinito al respecto. Dicen, no, tomamos la raíz positiva porque nuestra función se tiene que definir positiva y todo ese tipo de pijas que al final nadie se cree, pero que sirven como chamuyo. Así que ya, pues, volvamos a lo que nos compete y reemplazamos en t igual 0. Tenemos que reemplazar ambos, así que nos queda x en 0, aquí es igual a un medio por menos 0 al cuadrado más 1. Aquí vamos a poner más menos para evitarnos el chamullo del medio. Nos va a quedar 0 más 1 al cuadrado más... ¿Qué estás escribiendo? Chale. No, ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Gracias. A ver si. Más 12 por 0 al cubo más 2. Y esto tiene que ser igual a 3. Así que hacemos esto, un medio, esto es 1, más raíz de 1 más 24, ¿cierto? Más menos 1. Y esto nos queda un medio por menos 1 y más menos 5. Y esto tiene que ser igual a menos 3, así que la única forma de que esto nos dé menos 3 es que lo de acá adentro sea menos 6. Por lo tanto, es un medio por menos 1 menos 5, igual menos 3. Por lo tanto, la solución es, y aquí terminamos de completar, x2 de t. Igual, y ahí anotan lo que corresponde, ¿cierto? Y completamos el ejercicio. Nos demoramos casi una hora, menos de una hora, pero ¿se entendió todo bien?
¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo fresh? ¿Hay alguno que no haya hecho el ejercicio eh, de la tarea y que le haya servido? ¿Les sirvió o no les sirvió? Si no les sirvió, qué triste haber estado todo este rato haciendo un ejercicio que no le iba a servir. Ya, vale, compadre. Llegaron al mismo resultado, ¿cierto? Ya, bueno, ya, con que a uno le sirva, está bien. Más dudas. Creí que iba a venir más gente en realidad. Y van a haber más dudas. Veamos el repaso completo. Esto hay que ver. Oye, Wally, Sí, dime. yo tengo una duda en P1 cuando dicen, La B1. sí, es que esto lo tenía bien, es que en P1 cuando dicen analicen el de delta 4, Ya, eh, lo único que se me ocurrió hacer ahí es decir, cuando se graficó hay como un quiebre en ese punto, como que ajá. empieza a... ¿Se puede poner eso así? ¿Se Sí, po. analizando bien eso? Ah, Esa es ya, la gracia, perfecto. porque ¿qué pasa si tú quitas la delta de Dirac 4? ¿Qué pasa si la quitas? Sigue avanzando como exponencialmente. Claro, lo que significa, en ese punto hay como una, entre comillas, discontinuidad, ¿no? Yo no lo he graficado, Sí, pero hay discontinuidad en ese punto, como que cambia abruptamente con la delta Dirac. ya. Entonces, todo eso tienes que analizarlo. O sea, más que analizarlo, tienes que escribirlo. Ponerle, ¿qué pasa cuando te piden analice qué es lo que pasa con la delta Dirac? O qué es lo que pasa con tal cosa. eh, lo más común que se hace es, ¿qué pasa si lo saco? ¿Qué pasa si está esto y qué pasa si no está? Si está, pasa esto. En este caso es claro, es decir, si está la delta Dirac, entonces hay una discontinuidad en esta parte, y si no está, la función seguiría creciendo exponencialmente. Como te digo, no lo he graficado, pero debería ser algo por el estilo. O no sé si tienes como para graficarlo aquí al tiro, si me lo puedes ir dictando y lo graficamos y lo analizamos. No sé si quieres. A mano no lo tengo, pero déjame ver. Ajá. Más dudas. Mientras tanto, se busca. ¿Cuál es la nota de exención del ramo? Como para cachar cuántos se van a examen. 5. Ah, van bien entonces, ¿no? ¿Cómo van? ¿Creen que se van a examen? Podríamos hacer una maratón antes del examen. Pero que no. Ojalá que no, sí, po. No, pero ustedes, el otro día estuve viendo como las asistencias y han venido a todas las clases. Eso se agradece, capítulo. Y igual, bueno, como los ayudantes igual son correctores, por lo menos yo igual me fijo en eso. A veces, tampoco, siempre. Pero ayudar. ¿Me da una ecuación media larga, te la dicto o no? Adicto, a ver. Es Eh, la Heaviside, espera un poquito, espera un poquito. o te comparto pantalla mejor, ¿o no? Ya, pues, buena idea.
¿Me puedes dar la autorización para compartir Sí, sí, pantalla? sí, 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 en eso estoy, en eso estoy. Ahí está. Dale nomás. Más duda. Cuando calculamos el Laplace de 1 sobre C. No entiendo muy bien tu pregunta, Kimberly. Es que ahí lo que mostró Fabián Ujú. le queda como dos veces el Heaviside con el 3, no me acuerdo, pero ahí le queda dos veces el Heaviside. Entonces mi duda es que si cuando yo calculo el Laplace de una partida en ese, igual se le pone el 1 acompañado del Heaviside y después de otra vez de nuevo lo del Así como, desplazamiento. como subíndice. Sí, por así decirlo. No, no es necesario. No es necesario. Ah, ya, gracias. Bueno, eso era la ayudantía de hoy en realidad. Quería revisar las ecuaciones exactas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más dudas? ¿En P3 al final queda con el cubo constante o no? ¿O, o no ¿Cómo? eso? Es ¿Quedaba la que qué? la P3, Ya. cuando uno llegaba al final, tú lo pusiste con constante y ahí me quedó la duda si como que regía eso o simplemente lo dejábamos así. No puede ser la idea de que ustedes hicieran la segunda parte de la P3. Ah, ya. Que tenían que llegar tenían que sacar tenían que sacar cuáles eran las condiciones para que esa constante fuera igual a 1, que era lo que le piden realmente en la tarea. Que en la tarea le piden lo mismo, pero con la constante k igual a 1. Ah, ya, gracias. Esa era la. Sí. Pero igual, en la sección de Andrés, pusieron como los mismos, pusieron de hecho los mismos hints. El profe puso como ayuda para la P3 y dijo, tienen que sacar las derivadas parciales y resolver la integral fea que aparece ahí. Y una vez resuelven la integral fea, entonces es llegar como esto igual a esto y concluir. En el fondo lo mismo que hicimos la última pasada. Gracias, Wally. Bueno,